Feliz Semana Santa, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este merecido descanso de la Semana Mayor, que se hayan podido viajar o podido compartir con familiares, que espero que la estén pasando súper bien. Hoy hubo fútbol venezolano y vamos a repasar un poco de lo que dejó este empate en el Olímpico de la UCB entre el Carabobo y el Deportivo La Guaira. Carabobo y el equipo naranja, ambos clasificados a la fase final, un duelo que era más para definir el primer lugar de este torneo apertura, que indiscutiblemente se lo va a llevar el equipo de Diego Merino, independientemente de lo que haga el Deportivo Táchira o la UCB. Lo más que pueden aspirar a estos equipos es a igualar en puntos y compartir el primer lugar de la tabla, pero Carabobo va a terminar siendo líder y es un empate que más le sirve al equipo de Diego Merino porque utilizó un 11 alternativo, y quiero repasar distintos matices que dejó este encuentro, algunos jugadores, algunas posiciones y sobre todo algunos de los cambios que se hicieron en el encuentro y un aspecto que va a marcar mucho cómo va a ser esta fase final del torneo Apertura y también los próximos partidos de la Copa Libertadores. El análisis parte de algo que el profesor Marino remarcó mucho en la pasada rueda de prensa después de la victoria ante el Anzoátegui. Y es que Carabobo urge de un 9. Urge un 9, es el título de este análisis. Porque es realmente increíble que teniendo un 9, o sea, que se haya contratado un 9 como José Riasco, el director técnico Merino decidió optar, y normalmente digo esto porque normalmente al número 9 el delantero centro, tiene ciertas características que debe cumplir. Por ejemplo, normalmente el delantero centro debe ser alguien espigado, alguien fuerte, y hoy decidió optar por un jugador que siempre ha jugado como extremo y aparte su estatura no lo ayuda mucho, que es el caso de Freiber Choco Ruiz. Y esto, ¿qué marca? Que indirectamente no lo dice, pero José Riasco no le convence al director técnico Medino porque no le está poniendo, o no le está dando los minutos a los cuales fue contratado. Y de hecho, fue un refuerzo que más bien llegó de emergencia debido a la lesión de Laurex Martínez, puesto que y es algo que se ha convertido en una especie de mala suerte, por decirlo de alguna forma, con los delanteros del equipo Granate, porque los dos están lesionados, tanto Flavián Londoño como Lawrence Martínez, al menos los dos que se plantearon y que los cuales se planteó el equipo para este 2025. Londoño que recientemente el propio Merino, y lo remarcaba yo el pasado análisis, que tiene un esguince en el tobillo, y la lesión que sufre el Tigre Lawrence Martínez, una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla, con lo cual no se sabe cuándo va a volver. Y hay cosas que quiero remarcar. Hoy jugó Diego Sío, hoy vio minutos, uno de los refuerzos que entró por este 2025, que no había tenido muchos minutos, hoy disputó los 90 minutos, eh, compartiendo dupla central primero con Norman Rodríguez y después con Leonardo Aponte para el segundo tiempo. Un partido en el cual Merino decidió optar por un planteamiento más defensivo que ofensivo, teniendo en cuenta de que no tienen a un delantero centro propio de esa posición, a pesar de que Cañozales a veces puede jugar de delantero centro, pero se ha desempeñado mucho mejor como extremo. Hoy decidió optar por replegarse un poco más y buscar más espacios a la contra, y algo que, a pesar de que por momentos le funcionó, hubo momentos en los cuales la pasó mal el equipo de Diego Merino, sobre todo en el segundo tiempo, específicamente desde el minuto 50 al 59, donde recibió varios ataques de parte de los delanteros de La Guaira, específicamente Uribe, Antonio Uribe, ex Deportivo Táchira, y José Alimesa, quien hoy estuvo a punto de marcar el gol de la temporada, un derechazo quien pega justo en la escuadra del poste, del lado derecho del poste, que menos mal que solamente si hubiese un gol en el resto de la temporada, que sea al estilo Maradona o como los goles que hacía Messi en los tiros libres, seguramente le hubiera podido ganar si ese gol de José Limesa entraba. Eh,
que definitivamente hubiera sido el gol de la fecha, indiscutiblemente, y candidato serio al gol de esta temporada 2025. Hoy Carabobo no la pasó bien, pero le sirve este empate, le sirve para... Porque estos partidos, pese a que ya está clasificado y ningún partido puede prescindirse o puede bajarse el precio, todos tienen una importancia fundamental y es para el tema de la tabla acumulada. Obtener un colchón de puntos interesante en este torneo apertura puede abrirte las puertas para obtener una buena posición en la tabla acumulada, como recordamos en este formato el primero de la tabla acumulada, que es la tabla que suma los puntos obtenidos en las fases regulares del torneo apertura y clausura y que quede primero avanza a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores en el 2026. Para hablar de distintas de cosas y para volver también al tema de los delanteros, Carabobo no va a tener muchas complicaciones para esta fase final por el hecho de que tiene equipos que tienen varios delanteros muy letales, el caso de UCB, hoy sufrió contra Deportivo La Guaira contra José Limesa y Antonio Uribe. El próximo partido es contra Deportivo Táchira, que el cual Merino no va a poder dirigir por acumulación de tarjetas. Eh, vas y sumado a a esa falencia de que no se sabe si cuando Fede Londoño pueda estar en competencia, aún el profesor Merino había dicho en la pasada conferencia de prensa que no estaba para competir, pese a que sigue formando parte de las convocatorias. Habrá que ver cómo evoluciona físicamente y si realmente qué va a pasar con Riasco, si va a enderezar su nivel en los entrenamientos y va a tener cabida en la plantilla y va a poder ser de utilidad o si no va, o si directamente van a prescindir de él y va a estar todo el resto de la temporada en el banco. Eh, y para sumar un nuevo mal, se suma la ausencia de Ezequiel Deira por el golpe que sufrió en el partido ante Botafogo por la Copa Libertadores. Y ahora, y hablando de Copa Libertadores, el próximo partido de Carabobo es por el máximo torneo de clubes de Sudamérica, va a ser ante la U de Chile. Ya después de este empate, Carabobo ahora va a tener 96 horas de descanso para afrontar ese duelo el próximo 22 de abril a las 6 de la tarde en el Misael Delgado, en búsqueda de al menos su primer punto o, por qué no, su primer triunfo continental. Un partido que no va a ser nada fácil. Ningún partido de la Copa Libertadores va a ser fácil, pero en este particular, este tiene la particularidad de que la Universidad de Chile le ganó a los dos rivales con los cuales Carabobo perdió en sus dos presentaciones anteriores ante Estudiantes de La Plata, que le ganó 2-1 allá en el estadio Jorge Luis Sirchi, y le ganó en el Nacional de Santiago, donde hace de local, a el Fogado. Así que este es el panorama. Carabobo va a quedar como líder de este torneo Apertura, eso ya es indiscutible. Eh, el próximo partido por Liga Fútbol es ante el Deportivo Táchira y con esto se va a cerrar esta fase final, o mejor dicho, esta fase regular. En caso de una hipotética final, Carabobo va a tener la opción de ser local en el Misael Delgado, pero con estas falencias, ante la ausencia de Neira, que no se sabe aún cuándo va a poder lograr las canchas, lo mismo el caso de Flavián Londoño, Riasco todavía no ha mejorado su nivel. Fíjense que hoy que era un partido para definir puestos de clasificación con un partido de Copa Libertadores cerca y usando a un jugador que no es 9 que está más bien tiene un déjà vu del año 2024, donde utilizaron a Balsa como delantero centro. En esta oportunidad de Josué Berríos, eh, con todo y eso Riasco no ni siquiera vio minutos, porque no fue que ni siquiera que no fue titular, que aunque bueno, si no es titular, al menos ve algunos minutos en el segundo tiempo, teniendo en cuenta de que Garabó tiene que rotar, ni siquiera le ha dado le ha dado minutos el director técnico Marino, lo cual habla de que su juego definitivamente no le está convenciendo, así que es un punto a destacar y que es algo que preocupa para el desarrollo de una fase final donde vas a enfrentarte a equipos como la UCB, como el Deportivo Táchira,
muy posiblemente a Academia Puerto Cabello si termina de obtener su pase ante Estudiantes de Mérida. Eh, si Caracas termina metiéndose, que se ha complicado en los últimos días después de la derrota ante Zamora, también puede ser un rival duro. Así que, pero Carabobo llegó con ciertas dudas a, a las dos fases finales y en las dos supo sortearlas y en las dos consiguió avanzar a la final. Así que veamos cómo va a ser esta fase final y cómo va a ser el cierre de este torneo de apertura y el próximo partido ante la Universidad de Chile por Copa Libertadores. Así que bueno, termina este análisis 0-0 en el Olímpico de la UCB por la jornada 12 de este torneo apertura de la Liga Fútbol 2025. Cuídense mucho, feliz Semana Santa y nos vemos en un próximo análisis.